El día 13 y el 14 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras acá de la Universidad de Buenos Aires, Puan 480, va a haber un debate sobre la izquierda ante la crisis mundial y fundamentalmente de lo que se va a tratar si vamos a hablar alguna vez de socialismo o no. Fabián Harari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Bien, ¿se escucha bien? Sí, nosotros te escuchamos bastante bien, Fabián. Bueno, Fabián, yo veía estas jornadas internacionales de debate, ¿no? Después vamos a decir de toda la gente que va a participar, y veía el tema socialismo. ¿Se puede, en la situación que nos encontramos, sobre todo en la Argentina, plantear el tema del socialismo como algo posible o solamente como una utopía a largo plazo? No, me parece que justamente este es el centro de las jornadas. Mientras hay una crisis política a nivel mundial, una crisis de gobiernos de todos los colores, gobiernos llamados populistas, gobiernos llamados neoliberales, cuando hay un levantamiento mundial de la clase obrera por diversos motivos, pero a lo largo de todo el globo, cuando volvemos a asistir una y otra vez a abruptas caídas financieras, crisis comerciales, y por lo tanto derrumbes de países enteros, la cuestión es ¿por qué la izquierda no se pone a hablar de socialismo? ¿Por qué la izquierda no se pone al frente de todas estas reivindicaciones? Es decir, esta distancia que hay entre una crisis muy importante por parte de la burguesía y sus intelectuales y la incapacidad de la izquierda de poder hegemonizar este tipo de situaciones. Entonces, la idea es poder hacer un congreso internacional, en principio, para debatir todo esto en cada uno de los puntos en los cuales vale la pena debatirlo, es decir, la situación en América Latina, la crisis económica mundial, la situación política mundial, un balance del programa para la revolución en la Argentina, un balance de qué es el socialismo, a qué le llamamos socialismo, un balance del PITU, es decir, un balance de la izquierda en la Argentina, un balance del peronismo clásico, un balance del kirchnerismo y un balance del escenario Alberto, entre otras cosas, como por ejemplo también un balance de qué educación necesitamos. Es decir, una cantidad de ejes temáticos que van a debatir lo central que decías vos. Es decir, ¿hace falta volver a hablar de socialismo? Bueno, nosotros creemos que sí, y por eso formamos este tipo de debates con personalidades de todo tipo, de todo color, referenciadas con la izquierda, para discutir estos temas. Y obviamente abierta al público. Esta es una actividad completamente gratuita. Todos aquellos, incluso que tengan algún trabajo y necesiten un certificado, emitimos certificados para esa circunstancia. Empieza a las 3 de la tarde el viernes y termina a las 5 de la tarde el sábado. Obviamente paramos para dormir. En la facultad, como bien decía, la Facultad de Filosofía y Letras, Juan 480. Claro, yo sabés que veía los paneles, la gente que va a estar, y hay gente que se dice de izquierda muy cercana al kirchnerismo, que juega hoy en el kirchnerismo. Me parece que eso va a ser muy interesante, ¿no? Que se pueda debatir si realmente a través si el kirchnerismo, esto que vos decías, si tiene algo de izquierda, o si realmente representa lo que puede ser una táctica para después avanzar, ¿no? Avanzar a la liberación, al socialismo. Bueno, la idea con que haya algunos intelectuales ligados al kirchnerismo tiene que ver justamente con discutir esta idea de que el kirchnerismo es de izquierda. Obviamente para nosotros el kirchnerismo no es de izquierda, es todo lo contrario a la izquierda. Y por eso, bueno, la idea es invitar a estos intelectuales que vengan, expongan y demos una discusión. Porque una cosa es que, bueno, lo diga yo, y otra persona por otro lado, y otra cosa es que nos juntemos y cada uno exponga sus argumentos y el público saque sus propias conclusiones. Y es interesante decir que, bueno, justamente con algunos intelectuales kirchneristas que van a venir intelectuales de la izquierda, como Marcelo Ramal, José Castillo, Juan Ferro,
bueno, intelectuales claramente de izquierda, Pablo Bonavena, Pablo Pozzi. En ese punto nos parece muy importante esa discusión. También va a haber discusiones con gente que está en la lucha más concreta, más inmediata. Va a haber un panel especial sobre el movimiento obrero, donde van a venir los compañeros aceiteros, los compañeros de la 70, compañeros de la Unión Ferroviaria, compañeros de la lucha docente, que van a venir compañeros de AMSAFE, compañeros nuestros que están en Misiones, que van a venir en medio de la huelga histórica en Misiones. Es decir, también va a haber representantes del movimiento de desocupados, discutiendo las perspectivas del movimiento de desocupados. Es decir, van a haber mesas de discusión más teórica, que nos parece importante, de tipo programática, pero también va a haber mesas donde los luchadores cuenten sus experiencias y saque un balance sobre eso. Fabián, vuelvo un segundito al tema del socialismo. Durante muchos años Venezuela, con Chávez Frías a la cabeza, con Hugo Chávez, hablaba del socialismo del siglo XXI. Bueno, vimos en qué terminó ese socialismo del que hablaba Chávez. No podemos saber qué hubiera pasado si hubiera seguido Chávez, pero realmente hoy estamos viviendo esto con Maduro, que evidentemente no es ni marchar al socialismo ni nada que se le parezca. Y por otro lado, también venimos de la palabra socialismo también un poco bastardeada después de la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo se hace para enfrentar a eso, a esa devaluación de la palabra? ¿Cómo lo pensás vos? Y supongo que estará en debate, ¿no? Sí, efectivamente tu pregunta es muy pertinente en este sentido. Mira, vuelvo al tema simplemente por esto, porque vos hablaste de Venezuela, va a haber un compañero venezolano, sí. Darío Gómez Juárez, que es docente de Barquisimeto, Venezuela, un luchador contra el chavismo, organizador de la izquierda allí en Venezuela. Va a estar también un compañero que se llama Javier Terán, que es boliviano, es un docente boliviano, también opositor a Evo Morales, uno de los organizadores de las marchas contra Evo y contra el gobierno de Áñez, que también va a estar. Quería decir esto, hay un par de docentes, investigadores de afuera, sí, que iban a venir y no pudieron por el tema del coronavirus. Tuvieron que suspender al último momento, pero no me quiero escapar de tu pregunta. Quería simplemente señalar esto: si todo aquel que quiera debatir y entender qué está pasando en Venezuela o en Bolivia o en Brasil, porque va a venir un docente brasileño, Ribraga, todos aquellos que quieran saber casi de primera mano qué está pasando allí van a tener la oportunidad en la mesa de América Latina, que va a ser el viernes a las 5 de la tarde. Pero, otra vez, volviendo a tu pregunta sobre el problema del socialismo, sí, efectivamente ha sido bastardeado por la clase social que no quiere que se hable de socialismo. Entonces, los intelectuales burgueses, por un lado, te dicen, bueno, vos querés socialismo, mira, el socialismo es lo peor, y te muestran los límites que tuvo la Unión Soviética. Por el otro, intelectuales también burgueses que lo que quieren es que aquel que tiene esa vocación por la transformación social se encapsule dentro del capitalismo, y te decimos, mira, vos querés socialismo, lo único que podés aspirar es a Venezuela antes de la debacle. Ahora, obviamente, están en silencio, no veo a ningún chavista por ahí haciendo ninguna defensa, y obviamente esto es comidilla para los intelectuales más reaccionarios que salen a decir, mira, esto era socialismo, esto es lo peor. Pero me parece que la reivindicación del socialismo tiene que ver con un examen más exhaustivo que la mera impresión. Más exhaustivo en el caso de Venezuela, eso no es socialismo. Y gran parte de lo que está pasando es justamente porque no es socialismo, esto es capitalismo. Y la burguesía sigue con el control de Venezuela durante la crisis ajuste a la clase obrera, como lo acabamos de ver. En el caso de la Unión Soviética siempre apelo a la perspectiva histórica. Las conquistas de la Unión Soviética son indudables. Pasar de ser el país más pobre de Europa, uno de los países más pobres del mundo, a transformarse en la segunda potencia mundial, eliminar el problema del analfabetismo, del hambre, de la vivienda,
de la falta de educación, de cualquier enfermedad que sufría Rusia a principios del siglo XX. Esos son logros indudables. Transformar un país agrario en un país industrial son logros indudables que se han hecho en muy pocos años. Luego lo que tenemos efectivamente es el límite. Tenemos situaciones muy lamentables, muy desastrosas, que tienen que ver con que una experiencia histórica no es lineal. Una transformación histórica no es lineal. Siempre digo, las primeras sociedades que pasan de la revolución neolítica, de la caza y la recolección, a la agricultura y la ganadería, no fueron completamente exitosas. Es decir, los primeros intentos de ese pasaje efectivamente fueron un fracaso. Solamente aquellos que vinieron después los pudieron perfeccionar y efectivamente provocar un avance tan importante como fue la revolución neolítica. Bueno, pero a nadie se le ocurría, mejor dicho, la perfección no era volver a la caza de la recolección o a la búsqueda de carroña. La teoría era cómo logramos un pasaje más exitoso. Y esa es la cuestión. ¿Cómo logramos un pasaje más exitoso? Teniendo en cuenta que la Argentina, en este caso la Argentina, como pasar de otros países, del siglo XXI, no es la Rusia del siglo XIX. Es decir, aquí no hay un problema de nacionalidades como hay en Rusia, no tenemos una población campesina mayoritaria como hay en Rusia, no tenemos los kulaks y los terratenientes de tipo cuasi feudales que había en Rusia, no tenemos el bajo nivel cultural que tenía efectivamente la clase obrera rusa. No estamos en medio de una situación de guerra mundial como tuvo que enfrentar Rusia antes de la revolución y después de la revolución, con la invasión de todas las potencias que estaban al lado. Entonces, evidentemente la Argentina no es Rusia, los problemas de Rusia no son los problemas que va a tener el socialismo en la Argentina. Está muy claro, Fabián. Fabián, sé que en 10 minutos das clase, pero podrías contestar, porque hablamos ya cuando había cambio de gobierno, hacer un pequeñito balance sobre qué ves vos en estos 80 y pico días, casi, o 90 días de la asunción de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Mirá, si tuviera que hacer un resumen muy compilado, te diría dos cosas. Por un lado, un ajuste brutal porque Alberto no tiene renta y ahora acabamos de darnos cuenta que tampoco va a tener la muerta. Con lo cual, digamos, la estrategia de Alberto es tirar la pelota para adelante. No tiene ningún plan. Para nada no tiene ningún plan. En el discurso de inauguración de la sesión legislativa vimos que no tiene ni siquiera un proyecto para el caso de la interrupción del embarazo. Pero digo, básicamente hereda un déficit fiscal enorme, hereda una deuda enorme. Alberto no solamente necesita que no le pidan que pague, es decir, una suspensión de los pagos, sino que además necesita recibir plata, porque la situación es realmente dramática. El ajuste que está haciendo va a ser más profundo todavía y no le va a servir. Todo el chiste es cómo llega él al 31 de marzo. Tenía pocas perspectivas de llegar bien al 31 de marzo y no declarar el default. Con toda esta crisis entre viernes y lunes negro de las bolsas mundiales y el coronavirus, en realidad es un catalizador de la crisis, lo que vemos es que tiene menos posibilidad de llegar al 31 y más posibilidad de declarar el default. En estas condiciones, la hiperinflación todavía galopa, y por lo tanto la crisis política mayor todavía galopa. Y hay de trasfondo de esa crisis política el enfrentamiento entre Alberto y Cristina. Si Alberto no consigue sortear el 31 de marzo, no consigue sortear una hiper, probablemente Cristina se postule como la salvadora y pida alguna renuncia de Alberto. Si Alberto logra traspasar el 31 de marzo, es decir, logra acordar con los fondos y tiene cierto aire, va a ir por Cristina, con lo cual vamos a una crisis política.
Bueno, Fabián, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Le repetimos entonces a la gente que empieza el día 13, el viernes 13 a las 3 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, POAN 480, ¿no? En las jornadas internacionales de debate sobre la izquierda ante la crisis mundial. Muchas gracias y vamos a seguir en contacto y espero que nos podamos ver ahí también porque va a ser muy interesante esto. Gracias. Muchas gracias a vos, Roberto, y cualquier información en nuestra página de Facebook de Nación Revolución está todo el cronograma completo. Perfecto, gracias.